nombre es Esteban Álvarez, operador del EU12 FM Láser. Empecé el 2 de marzo del 92 y desde ahí empecé a hacer mis funciones, como siempre, primero en AM y luego en FM. En el año 91 estuve 6 o 9 meses, después me fui y me volvieron a llamar en el 95/96, hasta el día de la fecha. La mitad de mi vida acá dentro en la empresa. Me encuentro trabajando en La Opinión Austral desde hace 23 años, en 1998 hago mi ingreso, siempre en gráfica, invitado a veces a hacer radio, pero por una cuestión de tiempo y de esquema se fue posponiendo y hace 3 años estoy en la radio. Mi nombre es Karina Taverne, soy movilera de EU12 y FM Láser desde hace 5 años y un poquito más. Dentro de lo que es la familia, el grupo, digamos, del año 1998, yo ingresé primero en FM Láser ese año. De a poco fui haciendo cosas para el EU12, hasta que, bueno, hace algunos años atrás retomé la actividad, que la compartía con la redacción de la radio, retomé directamente haciendo móviles y co-conduciendo algunos programas también. Prácticamente a partir de los 80 y algo, más o menos, que ingresé en La Opinión Austral, 85. También a la par comenzamos en la radio, tratando de cubrir todo lo que significaba el ámbito deportivo de la radio. Y a través de ese tiempo uno comienza a amarla, ¿no? Comienza a sentirla como propia. Tal vez no recuerde mi memoria las fechas exactas de cada acontecimiento. Fueron muchos los acontecimientos que gracias a Dios he vivido junto a la hermosa gente de mi radio, que sigue siendo mi casa. El EU12 viene siendo para mí gran parte de mi familia. El EU12 es mi segunda familia. Yo soy Nancy Páez, locutora de EU12. Este es mi segundo paso por la radio, por EU12. El primer paso fue allá por 2000, 2002, 2003, un par de años en el que era específicamente locutora de un programa periodístico, la clásica, el tiempo, la parte comercial, y por ahí se abría la mesa y charlábamos e intervenía en los temas de interés general. Mi nombre es Sandro Díaz, soy productor de Radio EU12 hace 4 años, si no me equivoco, un poco más, un poco menos. Yo soy Damián Rufo, soy también productor, en este caso del turno tarde de EU12, y estamos pisando los 2 años aquí en la emisora. Yo entré acá como operador, teníamos una mesa, una McMartin, con potes redondos y trabajábamos con cassette en punta que los armábamos. Ahí estaba grabada las notas para el panorama y también la publicidad. Pasados los años, ¿no?, se fue dejando de lado con la llegada de la computadora. Se hizo todo más digital. A mí me tocó hacer durante muchos años el panorama informativo de la radio, redactarlo, el de las 11, el de las 14 y el de las 23. Y lo hacíamos poniendo en punta los cassettes, que ya eran cintas que no eran, estaban preparadas, que no eran de más de 2 minutos, como para que uno pueda allí colocar los audios de las diferentes notas que se hacían. Se complicaba bastante porque era una sola toma, o sea, la toma tenía que salir perfecta, si no lo teníamos que volver a armar de vuelta. Cuando comencé yo, alcancé a usar discos 78. 78, que eran los famosos, eso, que tenía que tener más revoluciones la bandeja y toda la historia. 45, que eran los simples, y 33, y estábamos con cassette. El famoso cassette en punta, gran invento argentino, ¿no? Que era bueno y hasta su tiempo, ¿no? En esa época estaba la FM Láser 92.9 con operadores. Transmitíamos de lunes a lunes con gente, igual que la M. Acá en FM nos hacíamos los DJ con los discos, ¿no? Y los días viernes era viernes de DJ. Lo EU12 tiene que ver con mi vida familiar, con mi mamá, que es una gran oyente de la radio, y
tengo un recuerdo muy grabado de los sábados a la mañana, que nos levantábamos y escuchábamos LU12, a Margarita Soto, a Ricardo Ramos. Está atada la M680 a LU12 a una parte de mi infancia, de mi niñez. Yo me levantaba, yo soy nacido aquí en Río Gallegos, me levantaba y yo sabía que si me levantaba tarde era porque estaba sonando Gardel. Y eso es un registro que tiene mucha gente aquí en nuestra ciudad. Bueno, a mí me pasaba hace años atrás también. Yo no había entrado nunca a una radio, no sabía lo que era una radio, no conocía un estudio porque nunca había entrado. Sí, mi madre, ella me hacía dormir cuando yo tenía 1 año hasta los 4 años poniéndome boleros. Por supuesto, mi mamá, mi papá, fans de LU12. Entonces, desde las 20 a las 22 habían boleros, ¿viste? En LU12. Te estoy hablando de la época de los 70. Y como ella escuchaba, entonces me ponía la radio y a mí me empezó a gustar. Entonces la única forma de yo dormirme era con los boleros que me ponía mi mamá. La radio es un amor incondicional. Además de ser un amor incondicional, mi papá trabajó en LU12 en los años 40. Raúl Zapico trabajó en los años 40 en la radio. Mi papá y sus 2 hermanas, mi tía Esther y mi otra tía Morocha, las 2 también formaron parte de un equipo que hacía las radionovelas. No sé si fue así amor a primera vista, pero yo recuerdo, mi papá tenía un Forá que lo había comprado a los dueños de la tienda La Feria Franca. Él, con el cachirulo, le decíamos nosotros, acarreaba piedra, pedregullo, arena a la planta transmisora de LU12. No sé si fue allí el anzuelo para que yo picara. Nuestra máxima compañía era la radio y esas cosas de la vida, del destino y también del deseo de uno, esa radio que yo escuchaba y que me crié con esa compañía, bueno, hoy formo parte de ella. Hay un ambiente familiar y hay un sentido de pertenencia. Escucho mucho de las personas que pertenecen al medio, que antes eran consumidores del medio porque sus papás se lo inculcaron, entonces está desde su casa. Y eso te da una cuestión hay una sensibilidad muy especial que no todos los medios lo tienen. Y tiene un afecto especial, no es lo mismo trabajar en una radio que por ahí es mucho más moderna, mucho más nueva, pero por ahí no tiene la historia, ¿no? Acostumbrada a escuchar las voces de la radio, Margarita, por ejemplo. Para mí habían grandes figuras que ni me imaginaba en ese entonces que yo podía terminar en ese lugar haciendo lo que ellos hacían y me parecía impecable, tan bien. Mi primer recuerdo de la radio es la voz de Margarita Soto. ¿Sí? La voz de Margarita Soto y la magia de la radio, y me imaginaba a Angie Dickinson porque estaba de moda la serie Mujer Policía y recuerdo los, ¿cómo se dicen? Los institucionales, que uno siendo chico los cantaba como una canción de niños también, ¿no? Infantil. Pero mi primera visita a la radio fue en el Jardín de Infantes, que uno salía la maestra te llevaba a visitar alguna institución y tengo 4 o 5 años tendría. Entonces tengo así vagamente el recuerdo de el control, ¿no? El tablero del control, que es como cuando uno viaja en avión y ve el tablero del avión, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente muchísimos de los que yo recuerdo ya no están, que fueron mi apoyo y mi escuela. Por ejemplo, Gladys Fernández, que fue locutora también de LU12, Marina Maranzana, Vicky Massa, Mari Burgos, Robledo, Rodi Rodríguez, profesor, locutor, animador y todo. Muy buen jefe. El primer gran momento para mí fue haber llegado al móvil de LU12 porque Guido Vera, que fue nuestro maestro, y bueno, me unía una amistad, un cariño muy profundo con él. Guido era la insignia de los mobileros. Con él siempre hablábamos y yo le decía a mi padrino y él me decía que era mi ahijada, yo era su ahijada artística. Bueno, él se jubiló
y después yo ingresé y siempre estaba muy orgulloso, me hablaba después de algunas transmisiones, de algunos móviles. Un día por un accidente X, un amigo que no tenía a quién hacerle una nota me dijo, dale que vos podés, vos tenés idea, qué sé yo, hacela. Hice la nota y de ahí para adelante nunca más dejé un micrófono. Siempre sentí mucho respeto por la radio, porque no es lo mismo escribir, tomarte tu tiempo, más pausado, que el vivo, ¿no? Estar expuesto frente a un micrófono en directo por muchas horas quizás. Entonces siempre sentí un gran respeto y una gran admiración por colegas, compañeros que ya estaban en el aire desde hacía muchísimos años. Y uno va aprendiendo, va tomando tips, elementos, herramientas, consejos, y para el día en que se diera, bueno, se dio espontáneamente hacer radio, pero los testimonios de la familia sobre la radio son interesantísimos. La compañía de la radio, como dicen los más antiguos, la broadcasting, ¿no? La compañía. Después la gente lo asimiló como LU12, como AM. Y la época dorada del radioteatro, como la gente, claro, no existía la televisión, entonces el radioteatro en cierto horario a la tarde unificaba a toda la familia, no volaba una mosca y se seguían esos libretos, algunos foráneos, ¿sí? Extranjeros, y otros cuando los entusiastas jóvenes se animaban a empezar a escribir guiones más relacionados con la idiosincrasia lugareña, el radioteatro. Hay anécdotas interesantísimas porque personas que le han puesto los nombres a sus hijos por los personajes que escuchaban en la radio. Y la típica frase de lo dijo la radio, lo escuché en la radio, esa credibilidad, cómo el público va legitimando a la emisora y le va dando un rol muy importante, ¿no es cierto?, por la responsabilidad de la información, y que eso nos involucra a nosotros como comunicadores a estar a la altura de las circunstancias. La radio significa, incluso cuando nació LU12 en el 38, te podés imaginar que para los habitantes de la ciudad, para los habitantes del campo, no existía ningún tipo de comunicación con nada, se podían enterar 3 o 4 meses después cuando pasaba alguien. Tienen que gustar y saber lo que estás haciendo, ¿no? Controlar el aire, conocer la música, la dinámica que hay entre el locutor y operador, ¿no? Después de tantos años vos ya los conocés. Por ahí es muy chocante cuando viene un locutor nuevo, que vos no sabés cómo va a reaccionar cuando apretás el botón para sacarle al aire. Pero a medida que pasa el tiempo, los años, vos ya llevas esa complicidad, digamos, al aire, y queda todo ahí adentro y lo sabes manejar. Acá, por ejemplo, no te ve nadie cuando vos estás trabajando, pero la gente te está escuchando. Y la gente clasifica si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. Por ahí vos decís, no pasa nada. Sí pasa. Tenés que tener un cuidado enorme con la puesta al aire, porque le debes respeto al oyente, ¿no? Entonces tenés que hacer las cosas lo mejor posible. Es un trabajo de equipo, somos todos eslabones de una cadena. Uno necesita del operador en primera instancia cuando está en la conducción de un programa, porque en esa ida y vuelta se genera esa magia de alguna manera, que llamamos la magia de la radio, porque en esa complicidad, en ese juego que se puede dar en ocasiones, es que surgen las mejores cosas, quizás, que es lo que escucha, digamos, el oyente. Nosotros los operadores somos el nexo, ¿no? Por ahí llama el oyente, y ¿qué es lo que pasa con el oyente? Te comenta a vos como operador. Entonces vos tenés que llevarle, que ahora están los productores, ¿no?, que hacen ese trabajo, pero antes lo hacíamos nosotros, porque éramos operadores y productores, ¿no? Nosotros nos íbamos familiarizando con la gente. Hay una señora que siempre hablamos y que yo no la conozco, pero ella me llama y yo ya le conozco la voz, el timbre de voz. Hay docentes que escuchan la radio hace mucho tiempo y han estado constantemente sumando la radio y ya nos conocen por los nombres, o sea, saben
Gente que está en el campo y escucha como el sonido de la radio que está ahí, que de hecho nos lo hace saber cuando manda mensajes, que es lo único que tienen, que están esperando que empiecen los programas. Eso es una cosa increíble, ¿no? Y eso yo lo viví realmente, lo empecé a entender estando en AM680, y eso a la larga te genera una responsabilidad enorme a la hora de estar frente a un micrófono. En el año 82 es un año para mí inolvidable por la guerra de las Malvinas, por la situación que se vivía en nuestra ciudad, por la situación que yo vivía directamente. Yo tenía un Fiat 600 que era color, digamos, mostaza, y mi hijo mayor ya había hecho el servicio militar, así que estaba esperando que lo llamaran, gracias a Dios no lo llamaron. Y bueno, él le vendaba los ojitos al Fiat 600 con la tela, ¿cómo es? La tela adhesiva color negra, sí. Una ventanita pequeña para poder llegar a la radio y para poder llegar a Canal 9, porque yo transmitía de un lado a otro. Fue la época que se tapaban las ventanas, se cubrían con frazadas, con lo que tengas, ¿viste? Para que no se vea la luz hacia afuera. Y llegaba nuestra comunicación a las Malvinas, ¿cómo? No sé. Y una noche me llaman desde las Malvinas, nos llama el grupo de la radio, y dice que un soldadito dijo que la voz mía y las palabras que escuchaba le hacían acordar muchísimo a su mamá. O sea, por eso digo, fue muy, muy fuerte lo que nos pasó. En la nevada del 95, me levanté 5:30, miro por la ventana, nieve. Le digo a mi esposa, uy, mirá cómo nieva, le digo. Agarro, me voy, abro la puerta y mi puerta tenía 1,50 m la nieve de alto. Ahí me preocupé. Voy a sacar el auto, no lo puedo sacar, pero la radio tiene que salir a las 7 de la mañana. Entonces, como no podía sacar el auto, era temprano todavía, ¿qué hago? Me vine caminando, desde mi casa acá. Cuando llegué de mi casa acá ya tenía la nieve a la rodilla. Y empecé a ver, ¿no? Y ahí me empecé a preocupar. Porque estaba todo cerrado, ¿no? Y seguía y seguía. A las 7 de la mañana largo la radio y empiezan los problemas. La gente empieza a llamar. Se me cayeron los cables, el techo, no podemos salir. Ya fue preocupante. Después vino Guido Vera, uno de los mejores periodistas de la radio. Empezó la movida, ¿no? Y no era solo acá, era en las estancias. Entonces te empezó a llamar la gente de las estancias, la gente de las afueras de la ciudad. Tenemos este problema. Y como las comunicaciones se habían caído, incluso los teléfonos por el peso de la nieve que había roto los teléfonos, nos llamaba a nosotros por medio de Handy, que en ese tiempo se trabajaba con el Handy. Tenemos problema acá. Entonces nosotros comunicábamos a la MUNI, a Rescate y Salvamento, que eran los de Defensa Civil. Entonces éramos el nexo. Y éramos, creo que una de las únicas radios que estaba trabajando, que transmitió desde las 7 hasta las 12 de la noche y fuimos el nexo de esa gente. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, incluso con la gente de campo, ¿no? Estuve solo hasta el mediodía, me acuerdo, porque los locutores no podían venir por el hecho de que no podían salir de la casa, porque la nieve ya era muy alta, ¿no? Después con respecto a la pandemia igual. Hemos sido el nexo, ¿no? El EU12 siempre ha estado allí, ¿no? Donde se necesita con la gente, ¿no? Tratando de ayudar, de ser el nexo de todo lo que es la comunidad, ¿no? Nuestro trabajo se trata mucho de adelantarse a la jugada y tratar de más o menos de tener la nota para ese momento, tener la nota justa, hablar con el móvil. Y creo que cuando es una situación especial como la cuarentena cuando inició, que fue tremendo. Yo creo que con el momento nos dábamos cuenta que iba a ser algo importante. Creo que estuvimos a la altura de la situación y a la vez los oyentes prestaban mucha atención en lo que nosotros decíamos. Entonces era no equivocarnos para que no hacer cometer errores a las personas, ¿no? Por ejemplo, pasar una información falsa en el medio de una cuarentena era grave, digamos. Entonces teníamos esa presión de brindarle la información a
a los conductores, a los periodistas, información correcta para que le dé a la comunidad y llevar tranquilidad. Ese tipo de responsabilidad se siente en esos momentos. De mi parte también creo, sin lugar a dudas, que lo que me marcó en este tiempo en la producción de LU12 fue la pandemia. Es algo que seguramente nuestros hijos, nuestros nietos van a recordar en los libros de historia. Es algo que nos supera a todos, supera una elección, supera hasta el hecho más conmocionante que pueda pasar en la ciudad, como fue también Caso Amarillo, pero creo que la pandemia superó todo, es algo mundial, que todavía estamos luchando contra ella. Y creo que, como un poco decía Sandro, cuando son situaciones así extremas, es lo que más a uno le gusta, sin dejar de decir también, parece una obviedad, pero lo voy a decir, que uno también tiene muchas presiones, en el sentido de que, bueno, hay que estar siempre primero, o intentarlo, estar primero con la noticia, pero siempre también tuve esa sensación en cuanto a eso de la responsabilidad de informar bien, con coherencia, sin extralimitarnos, chequeando todo. Creo que a veces es prioritario dar una noticia bien contada que una primicia. Y además el plus que te da el LU12, a diferencia de muchos otros medios, es que hacer una M llega a lugares muy chiquitos de la provincia donde no llega nadie. Y bueno, de hecho nos ha pasado que gente del campo le ha pasado algo y tuvo que ubicar a gente en todo este lío de la pandemia. Y bueno, gracias a la magia de la radio, de LU12, sobre todo por la AM, mucha gente del campo se ha comunicado, y eso para uno después, una vez que lo logra, también es una satisfacción. Tuvimos, la verdad, que muchas coberturas, cosas lindas, cosas no tan lindas, pero lo que más me impacta y lo que tengo más cercano en el tiempo tiene que ver con la pandemia y con la necesidad que desnudó la pandemia de la cantidad de gente que nunca había visto en esa magnitud en Río Gallegos, en los comedores, recibiendo sus viandas, pidiendo ayuda, haciendo cola para recibir la comida. La verdad que eso me ha marcado mucho en el último tiempo. A mí me tocó hacer radio en el piso, me tocó hacer radio desde mi casa, que fue una experiencia muy loca, esto de hacer radio en pijama. Y realmente fue una experiencia fuerte, porque nosotros siempre tenemos que, como comunicadores, ser lo más neutrales posibles, siempre ser medidos, y la verdad es que fue un año lleno de emociones. Fue muy difícil y lo sigue siendo. Pero la verdad es que ver cómo la radio ha sido un medio para poder solucionar un montón de problemas, desde una silla de ruedas, por ejemplo, o acercar gente, o gente que estuvo incomunicada en el invierno. A veces uno se olvida lo lejos que puede llegar la radio. Y me parece que ha sido fundamental la función de LU12, sobre todo por el alcance que tiene. Así como cuando llegó el cine parecía que el teatro iba a desaparecer, así como cuando llegó la tele parecía que la radio iba a desaparecer, y ahora, bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales ponen un poco en jaque a toda la vieja estructura, pero creo que pueden convivir bien todas las manifestaciones de la comunicación. Ha cambiado la metodología de trabajo de hace años atrás. Ahora estamos un poco más con los móviles en vivo, el tema de la web, o sea, como que la radio se ha ayorneado a los tiempos modernos, ¿no? Ahora tenemos Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, tenés toda la información ahí al toque y todo lo que pasa está siendo subido a la web. El móvil sale a la calle y busca, quiere contarle a la gente lo que está pasando ahí, ahora, en ese momento, si se cortó la calle porque la están arreglando, si se cortó la calle porque hay un choque, si hubo un incendio. Eso es lo que hace el móvil, es recorrer la calle para tratar de acercarle a la gente eso que sucede aquí y ahora, sin ninguna planificación, lo imprevisto. Si yo quiero saber sobre Marcelo Gallardo, me voy a cualquier canal de televisión de hoy
después del partido de River, y me entero vida y milagro de Marcelo Gallardo. Pero resulta que lo que yo pretendo es crear los ídolos propios, crear los chicos de nuestra ciudad que hacen cosas, no solamente a nivel nacional, los que la hacen acá, al pibe que vos podés copiar o que otro puede copiar y que lo ve en la otra cola del supermercado. Ese es fulanito de tal y nosotros somos los responsables de dar a conocer a ese fulanito de tal para que nuestra sociedad lo tome como el ejemplo de nuestros ídolos propios, porque los tenemos. Yo llego a la radio y es como que me siento en mi casa, más allá de si las noticias son buenas, son malas, no hay nada porque puede pasar, pero me siento muy cómodo. Gracias a Dios he hecho buenas relaciones, porque tampoco soy muy nuevo en este medio. He hecho buenas relaciones con la mayoría de la gente que me ha tocado trabajar, con algunos más, con otros menos. Un poco como decía Sandro, quizás uno no es amigo, pero sí es compañero, y gracias a Dios puedo decir que tengo muy buenos compañeros. Tengo 29 años trabajando acá en la empresa, ¿viste? Cada día que largo, para mí es el primer día, ¿no? Es este medio que me marcó la vida. Margarita Soto es un granito de arena, nada más, es un granito de arena. Y ya que estamos hablando de eso, destacar a la gente que en los comienzos marcó los primeros pasos de LU12 y nunca olvidarlos, nunca, jamás, porque fuimos muchos. Muchas voces se destacaron, muchas formas de conducir un programa, y Margarita, la que está hablando, está temblando como si fuera la primera vez que va a hacer uso del micrófono. Han pasado varios años y la dirección de la empresa ha cambiado y siempre han confiado en mí. Gracias por este trabajo. Y qué sé, es un orgullo. Es mi máximo capital. Me emociona porque yo siento el cariño de la gente. Y nada, creo que tiene que ver con que cuando yo cubro algo, lo importante es eso que pasa. No soy yo la que está relatando. Trato de contar lo más desposeído y despojada posible de mi subjetividad, y que lo importante es lo que está pasando. Feliz aniversario. Mucha vida y toda la vida. Y como siempre, a vos que estás ahí del otro lado, gracias. Yo les dejo mi humilde mensaje, que se quieran, que cuando podamos nos abracemos y con la fuerza de todos poder seguir adelante. Y la mano de Dios, por supuesto. Feliz aniversario.